¿Sabías que 1 de cada 3 hombres lucha en silencio contra algún tipo de adicción? Detrás de cada estadística hay una historia de lucha, pero también de esperanza y redención. Hoy descubriremos el camino hacia la verdadera libertad. Quédate con nosotros, de hombre a hombre. Las estadísticas arrojan unas cifras alarmantes diciendo que el 78% de la audiencia masculina tiende a consumir pornografía. El Instituto Nacional de Abuso de Alcohol indica que más de 14 millones de la población sufren trastornos con el alcohol. Los servicios administrativos del abuso de sustancias y de salud mental nos están indicando que 64% de hombres que sufren de adicciones no buscan ayuda. El Centro Americano de Recuperación indica que el 73% de los hombres en adicciones pueden recuperarse con ayuda comunitaria. Con esta última estadística nos sorprende el potencial para tener éxito y redención sobre cualquier deseo o adicción. Noten que el pastor Florencio mencionó 73% de las personas con apoyo comunitario pueden tener victoria y vivir en victoria. Así que hoy el hombre, sus pasiones y sus deseos. Pero ¿qué es lo que dicen en la calle, en las calles de Miami, Emanuel, sobre este tópico? ¿Qué nos dice? Salimos a preguntar en las calles, ¿qué opina la población acerca de cómo dejar o lidiar con las adicciones y con los malos hábitos? Y estas fueron sus respuestas. Efectivamente, yo estuve arrastrado en Puerto Rico, como decimos, hasta el fondo. Gracias a mis hermanas, a mis 2 hermanas que tengo allá en Puerto Rico, que me ayudaron a vencer esa adicción tan fea que yo tenía, pues estaba bien malito, ¿viste? Malo, ¿entiendes? Y ellas estuvieron ahí cargando conmigo. Y mira, gracias a Dios, ya llevo ya aquí 17 años. Fuera de todo, no sé lo que es nada de nada. La cerveza que uno se da así a veces, de vez en cuando, por aquello de que el calor aquí. Pero de la adicción, si no es por ella, yo estuviera 7 pies bajo tierra. Sí, te lo digo honestamente. Si tú no pones de tu parte, que salga de ti, por más ayuda que tú me brindes, por más ayuda que me brinden las demás personas, no sale. Tienes que poner y tiene que salir de ti para que pueda vencer esos obstáculos de la adicción o lo que sea. Seguimos notando que las hermanas o su comunidad le ayudó a tener victoria sobre el vicio, que no sabemos cuál era, pero algo era que casi lo tuvo. Bueno, son 6 pies bajo la tierra, pero dijo 7, uno extra. Así que vemos que la adicción es algo muy real. Así que la pregunta que hacemos ¿es la pasión, los deseos y los gustos algo malo o es bueno? Vamos a comenzar con César. La pasión, los deseos y los gustos son naturales en el ser humano. Somos humanos porque fuimos creados con una gama de emociones. Si no sintiéramos emociones, fuéramos computadoras. Así que creo que son buenas. ¿Son buenos? Sí, Señor, así lo pienso, son muy buenos. El Señor nos creó de esa manera. Ahora el asunto es hasta qué punto lo manejamos de manera saludable o cuando estos nos controlan a nosotros. Porque la Biblia lo dice, que el Señor nos dará los deseos de nuestro corazón. Así que los deseos son buenos. David era apasionado, ¿verdad? Los patriarcas, los profetas eran hombres de pasión. Dios tuvo un deseo de crear este mundo. Y él es un Dios apasionado y celoso. Él cela también. Así que las adicciones son buenas. ¿Y cuándo se vuelven malas, Florencio? Yo creo que se vuelven malas cuando comienzan a ser desordenadas,
cuando están fuera del marco de protección que Dios nos da para que podamos gozar en libertad. Entonces, ¿cómo salimos fuera de ese marco? Bueno, decía una de las cosas que me gustó de la entrevista, y lo dice Lacalle, este hombre que vivió una de sus adicciones. Número 1, aceptó la ayuda. Y número 2, él dice que si uno no pone de su parte, nada puede suceder. Y creo que una de las cosas más importantes es, número 1, identificar que tienes un problema, aceptarlo y aceptar que necesitas salir de él. Entonces aceptas el problema. Pero nos quedamos un poco dudosos con la primera parte, porque ¿qué problema tengo yo si los deseos son buenos? ¿Qué problema tengo yo si las pasiones son buenas? ¿Y cuándo llegan a ser malas? Porque si me gusta, por ejemplo, los carros de carrera, eso es bueno. Pero ¿cuándo llega a ser malo? Si a alguien le gusta las damas, ¿cuándo eso llega a ser malo? Cuando una acción, un pensamiento llega a ser una muleta con la cual yo me medico a mí mismo, eso es una adicción. Las adicciones las practicamos cuando queremos olvidarnos de algo o medicar un dolor interno o queremos escaparnos de una realidad. En ese momento las emociones, sentimientos y pasiones llegan a ser, llegan a dañarnos. Entonces cuando llegan a... Repite, cuando llegan a ser muletas, muletas, cuando llegan a ser escapatorios, cuando nos llegan a medicar de algo que nosotros no queremos lidiar con una realidad. Tengo una mala relación con mi padre y no quiero solucionarla o no puedo, entonces me medico con la cerveza, con el alcohol, con cualquier cosa para olvidarme de esta relación, del dolor que esta relación me produce. Ok. ¿Y cuándo llega a ser la cerveza? Ahí mencionó alguien que una cervecita, pero ¿cuándo es malo algo? Por ejemplo, la comida, la situación. ¿Cuándo llega a ser muleta? ¿Cuándo llega a ser malo? Bueno, es que por lo general esos deseos, esas prácticas, no fue a la primera vez que le hizo daño o que le hizo un deseo, llamémoslo así, de esclavitud a la persona, sino que con el tiempo, al repetirlo, tuvo emociones encontradas. Primero, dice que cuando nos encontramos con un deseo, el deseo nos impacta al vivirlo. A veces el deseo no es placentero, puede ser de dolor o puede ser grosero. Pero de una manera u otra el cerebro se confundió y la parte límbica o la parte de los deseos, algunos le llaman de los deseos que son primitivos, quiere volver a tener esa experiencia una vez más. Y en la segunda y en la tercera que lo está pidiendo las neuronas, llegas a un punto donde puede gustar a la sensación extraña que te da. Quizás no es placer, es extraña. Pero te lo pide una vez más vivirlo y 3 y 4 veces al punto de que te haces, entre las ditas, te hace un caminito de interés de vivir esa experiencia y la repite, caes en la adicción. Cuando la vas repitiendo. Todavía yo creo que necesitamos a nuestro amigo entender cuándo es malo y cómo es malo. Cuándo es mala la pasión. La clave aquí está en la palabra Ajá. esclavitud. Cuando llegas a ser esclavo y que dependes de algo, una sustancia, una relación, y llegas a ser adicto. La adicción implica que estás esclavizado. Que no puedes estar sin ella. Que no puedes vivir sin tu muleta. Eso es malo. Cuando yo ya perdí mi autonomía, perdí mi poder de decidir, sí, porque esta adicción es la que me maneja a hacer decisiones y a hacer ciertos actos que no debemos de estar practicando una y otra vez. Y para terminar con lo de Sergio, uno llega a ser adicto a la dopamina. Porque cuando uno hace algo que lo apasiona, se segrega dopamina en el cerebro y entre más lo haces, más dopamina y uno llega a ser adicto a esa sensación de gozo, alegría y en fin. Euforia. ¿Y cómo sé, Florencio, qué cosa es malo? Bueno, según lo que yo entendí es repetir la experiencia de forma descontrolada. Cuando tú repites una experiencia y la vuelves y no tienes control de ella, sino que la experiencia tiene el control tuyo, tú estás cometiendo, ya empezaste, se te fue de las manos el problema. Y entonces, Emanuel, ¿cuándo llega a ser algo pecaminoso? Bueno, cuando ves que te está haciendo daño y todas las consecuencias que trae eso que tú estás haciendo son negativas en tu vida,
te das cuenta que eso te está haciendo daño, que te está acabando y que está mal. Porque pongo varios ejemplos. Podemos hablar de jugar fútbol. Eso es un deporte. La pasas bien. En principio es bueno, ¿no? Pero cuando lo agarras en exceso y él como decía César, te controla todos los días, entonces ya no llegas a casa, ya no llegas a tiempo al trabajo, andas cansado y no rindes en las otras actividades porque vives solo de eso, pues ya te puedes dar cuenta que no está bien. Entonces, ¿cómo comenzamos a recuperarnos cuando hay una adicción o algo que se pasó de lo normal y lo ordinario? Reconocer que tengo una adicción. Toda recuperación comienza con el reconocimiento, tengo un problema. ¿Has escuchado cuando dicen, discúlpame, cuando Diga. dicen, bueno, como dijo el señor en el video, sí, yo me tomo un poquitico, eso no, ¿sabes? Ahí para calentar motores. Pero te das cuenta que entre semana esa persona lo hace repetidas veces. O sea, él no lo acepta, porque aunque ve que la dosis es pequeña, él no lo ve mal. Y como lo hace a diario, tampoco se da cuenta del mal que se está haciendo a sí mismo. Y él dice que es un poquito aquí y allá. Y tú le preguntas a su familia cuánto toma. Y ellos dicen, no, él toma 3, 4 cervezas al día. Te das cuenta de una realidad que él no está dispuesto a aceptar. Así es. Porque en algún momento no solo es la rutina, pero algo tiene que decirme y ayudarme a determinar si es pecado, si es bueno, si no es bueno. Por ejemplo, está bien la adicción, pero ¿y la pasión? ¿Qué de la pasión cuando estoy enfuscado en algo? Si me gusta algo, ¿cuándo sé que estoy codiciándolo y deseándolo demasiado, Florencio? Yo creo que cuando tus pasiones y prioridades, tus pasiones y deseos cambian tus prioridades, ya eso es una señal de alerta. Sí. Yo creo que hay que tener en cuenta cuando las pasiones y los deseos cambian mi prioridad. Y recuerden, mi prioridad, la número 1, para lo que fuimos creados es para adorar a Dios, para ser seres conectados con Dios. Está muy bueno eso. Entonces, ¿qué significa cuando Jesús dice en Mateo 5, 27 al 28? Habéis oído que fue dicho, no adulterás. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero yo lo pensé, pero yo no hice nada, así que yo no soy adicto. Ayúdenme a entender ahí, riéguense ahí, sus comentarios, tírenlo. El asunto es este. Uno puede ver a una mujer y apreciar su belleza. Sí. Pero el momento que yo la codicio, eso es maligno. Eso viene del diablo. Porque ese es un deseo que no me pertenece a mí. El Señor dijo, ese deseo es malo en tu corazón, porque ese deseo no te va a beneficiar a ti, porque te daña tu corazón, te mancha el alma. Somos llamados a ser hombres que debemos remontarnos a una altura un poquito más alto de lo que vivimos en la tierra, porque estamos preparándonos para eventualmente ser trasladados al cielo. Tenemos que ser mejores hombres de lo que se nos enseña en el mundo que somos. Entonces, ¿cuáles son los principios que tengo que cuidarme, que tengo que estar en alerta? Sea no codiciar, como mencionó César, pero ¿qué más? Mencionaste, Emanuel, la cervecita. Hay un dicho. ¿A dónde? Entonces, ¿todo está bien mientras que no me pase? ¿O alguna cosita debo de evitar bajo todo costo? Yo quisiera mencionar un dicho que dice, creo que ustedes lo conocen, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido sobre ella. Y creo que eso ejemplifica muy fácil lo que queremos dar a entender al amigo que nos está escuchando hoy. Vas a Miami Beach. Yo, por ejemplo, vivo en Miami y voy a la playa. Tú puedes ir a Miami Beach a las 7 de la mañana y es difícil estar solo. Siempre va a haber muchas personas. Y Miami Beach es una playa que cerquita de allí hay playas nudistas y la misma Miami Beach hay playas donde la gente usa muy poca ropa. Entonces, no por eso vas a dejar de ir a la playa, pero creo que sí puedes enfocarte en lo que estás yendo a hacer, bien sea jugar, pasear, bañarte, llevar sol. Pero ahora, si yo voy allá solamente a enfocarme en lo malo, pues obviamente no voy a disfrutar o a sacarle lo bueno al paseo, a la playa.
Ah, ok. Porque yo lo que estoy buscando, ayúdenme a entender esto. Estoy buscando qué es malo. Ya hemos hablado un poquito del desbalance cuando estás buscando de eso para satisfacerte. Pero, ¿qué es malo y cómo sé lo que es malo? ¿Es malo la cervecita? ¿Es malo mirar y admirar la belleza sin codiciarla? ¿O está bien? ¿Y quién determina eso? Cuando llega a ser destructivo al alma, a la cabeza y a lo físico. Cuando algo llega a ser destructivo, llega a ser malo. ¿Y eso, Florencio, es pecado? ¿Qué cosa es el pecado? ¿Y cómo Muy yo sé? interesante lo que nos estás preguntando. Ayúdanos Porque a nosotros entender. somos seres caídos, somos seres pecaminosos. Esa es nuestra constitución. Solamente conectados con Dios nosotros podemos empezar a vivir una vida de santidad. Podemos empezar a controlar nuestros deseos y nuestras pasiones. Pero es solamente conectados con Cristo. Entonces, en otras Solamente una vida palabras, de si cambio. nos conectamos con Dios, comenzamos a ver que hay algunas cosas que debemos de evitar por completo, Sí. pero otras podemos deleitarnos en ellas con parámetros. Con parámetros. Ayúdame a entender. Sí, así es. Si está en lo saludable, en lo de buen nombre, en lo que es digno de admiración o lo que es digno para volver a imitar, entonces dice la palabra de Dios de que en esto pensad, en esto hablad o de esto comed. Por ende, si haced o bebed, comed o bebed, hacedlo para la gloria de Dios. Las cosas que nos producen placer o que son convenientes para nuestro cuerpo, si lo tenemos por principio, hacedlo siempre para la gloria de Dios, nos va a cuidar de que no sean excesos o intemperancia que esté en contra de nuestro bienestar. Así que el Señor nos da cosas buenas. Una pregunta, el Señor nos dio el sexo, ¿verdad? Él creó el sexo. Cuando Y es dice bueno. Todo eso, lo que hizo fue bueno en gran manera. cuando dice eso, Y sale un fuerte cuando- amén. Un fuerte amén. Sí, señor. No oigo amén. No oigo, escucha Amén. Amén. Bueno, todavía no. ¿Estás seguro? ¿No? Todavía no aquí. Amén, No. chicos. Porque Por es favor, soltero, no soltero. Sí. Entonces, en otras palabras, el sexo es bueno Sí, señor. y la pasión es buena, Sí. pero cuando llega a ser pecaminosa, número uno, y número dos, cuando llega a ser adictiva. Más bien cuando llega a ser adictiva en el sentido de que eso se convierte en prioridad y por ende te controla, se dice que lo que te controla te termina poseyendo. Quiere decir que se fue a un término mucho mayor, profundo, que quiere pensar de que hay entes malignos que están detrás de esas promociones. Y eso es un verdadero peligro. Ahora, la palabra de Dios en Santiago habla de una anatomía o de unos pasos que va en detrimento al hombre si no le pone atención. ¿Querrás que la comparta? Sí, adelante. Vamos. Dice así en Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Si alguno es tentado, no siempre tiene que decir que es tentado del diablo o del enemigo de las almas, sino que muchos por su propia concupiscencia o sus propios deseos internos desenfrenados le dieron la oportunidad a la tentación. Y tal tentación tiene unos pasos. Los pasos dicen, la concupiscencia entonces después que ha concebido, es como si cuando ha habido una relación, ¿verdad?, sexual y por ende habrá concepción, eventualmente dará luz y eventualmente tener el producto o el bebé. Dice, cuidado, porque entonces la concupiscencia o ese deseo interno desenfrenado, después que ha concebido, va a dar a luz y a la vez, si ha dado luz pecado, el pecado, la muerte. Entonces la tentación no es pecado. El problema es lo que dijo Emanuel hace unos minutos, que uno no puede prevenir que Sí, Que las aves vuelen las sobre aves tu vuelen, pero que no hagan un nido en la Jesús cabeza. fue tentado. Jesús fue tentado y nunca pecó. y nunca pecó. Y para las personas en la calle, en Miami, por ejemplo, los comentarios, creo que es muy importante que aclaremos que hay principios que Dios nos ha dado bíblicos, que se encuentran en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, también los principios de moralidad, los principios sobre la borrachera, los principios para no entrar en ese estilo de vida. Pero ya que uno entra en la tentación, no es el pecado. El pecado es cuando concibió y produjo. Entonces, ¿cómo me libro yo de la tentación o de la adicción si ya entré y estoy enredadito?
Número uno, como dijimos anteriormente, reconocer que estoy atrapado. Número dos, buscar ayuda. Porque desafortunadamente cuando uno entra en una adicción, uno pierde todo tipo de control y la mente ya está totalmente desbalanceada. Hay un imbalance de químicos y de neuronas y transmisores que básicamente van a dictarte a que busques por el alcohol, a que busques por la pornografía, en fin, todo aquello que vaya a medicarte. Así que uno necesita reconocer que necesita uno una ayuda y por eso el grupo, la idea de ir a grupos es buenísimo, porque ahí lo empoderan a uno y ahí le lo hace a uno confrontar su adicción. De paso, en los Alcohólicos Anónimos, toda reunión comienza diciendo, mi nombre es César de León y yo soy un alcohólico. Boom, ellos comienzan así porque ese es un buen comienzo para que entiendas que tienes un problema y necesitas ayuda. Reconocerlo. Entonces, cuando metemos las patas, ¿cómo salimos de esa metida de pata? Lo primero que, como dijo él, aceptarlo, y esa ayuda se necesita porque, bueno, lo dijo el televidente, ¿no? La persona que entrevistamos en la calle. Dijo, mi hermana me ayudó, porque te diste cuenta que solo no vas a poder. Solo en silencio vas a pasar 1 año, 2 años, 3 años, 10 años luchando con eso y no vas a poder salir. Entonces necesitas esa ayuda para poder salir. Tenemos 2 ayudas. Una, la profesional, que ya la hemos hablado, y la divina, que siempre va por encima de todas las ayudas. Alguien muy bien dijo que las adicciones lamentablemente se cae en ellas o se entra en ellas a solas o solo, pero se sale solamente acompañado. Sí, eso está buenísimo. Entonces, Florencio, si llega un amigo y nos dice que está enredado en una adicción, por ejemplo, vamos siendo que las estadísticas son tan altas, con un 78% de los hombres que luchan con la pornografía, ¿qué pasos tú le darías a un hombre que está luchando con algo tan difícil? Mira, Miner, hay un precepto bíblico que me gusta y tal vez una cosa es enunciarlo y otra es vivirlo, y es el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces tal vez eso parece muy teológico, muy técnico, pero tendríamos que descifrarlo y llevarlo a la práctica. Es hablar con el amigo, y creo que coincide con lo que hemos dicho, ayudarlo a reconocer que eso que está pasando es un patrón anormal, porque a veces nosotros decimos es adictivo, pero él no entiende nada de eso. Eso no es normal. No es normal que tú quieras tener sexo 3 veces al día o 4 o 5 de una manera desordenada. No es normal que tú mires pornografía hasta la saciedad, que incluso después te sientas mal. No es normal que tú tomes en demasía y que... Entonces eso, bueno, ahora ¿qué es lo que hay que hacer? Lo reconozco, lo confieso y me aparto, pero no es fácil apartarse. Y ahí es donde viene la otra parte, ahí es donde viene el trabajo real. ¿Cómo me aparto? ¿Cómo logro salir? ¿Cómo logro? Y entonces creo que hemos dado elementos interesantes, como el trabajo de grupo, buscar un especialista, buscar un profesional. Así es. Y apartarse. No sé si eso completa un poco la idea. Sí, porque ¿y cómo nos apartamos? Porque cuando uno deja la adicción, todavía esos pensamientos te poseen, y en medio de la noche, por la madrugada, te llenas la mente de eso, y eso te ala. Y entonces, ¿cómo te sueltas de esas cadenas? Dijimos que la dependencia de las adicciones se incurren porque uno se está tratando de medicar. La pregunta entonces que debe hacerse todo adicto es, ¿qué estoy tratando de medicar? ¿Qué dolor? Sí. Porque cuando tú encuentras de qué dolor te estás medicando, puede ser de que pasaste por una vida de niñez, como hemos dicho anteriormente, de abuso, toda clase de abusos. Puede ser que tu vida de casa fue tóxica. Puede ser que tu matrimonio es un matrimonio totalmente desbaratado y bastante enfermizo. Hay muchas razones. Puede ser que sencillamente hay niños que fueron abandonados o descuidados emocionalmente. O sea, no recibieron ese amor, esa ternura, esa simpatía que necesitaron de niño, y los hirió, los lastimó, los comenzó a hacerse sentirse a ellos vacíos. Hay muchas razones por las cuales nos medicamos. Cuando tú descubres la razón por la cual te estás medicando y te enfocas entonces a sanar tu herida, el escape entonces es posible de la adicción. Amén. Amén.
estos pasos son súper buenísimos, súper importantes. Quisiera hacerle una pregunta más a ustedes, cualquiera de los cuatro que nos pueda ayudar. ¿Cómo sabe el hombre cuando no debe de entrar por ese deseo, esa pasión? Porque hay cosas que yo puedo entrar. Por ejemplo, si el alimento, hay personas que pueden comer mucho y uno tiene que ser balanceado, pero hay cosas que no debes de tocar ni del principio. Entonces, te enamoraste de aquella, bien, pero ¿cuándo estás en peligro de enamorarte de la otra? Y cuándo es mucho, cuándo es exceso, cuándo es saludable y cuándo no lo es, cuándo es pecado. Ayúdame a entender cuándo está bien el toquecito de tequila y cuándo está bien otra jovencita. ¿Cómo yo puedo ser una persona tranquila, alegre y balanceada? ¿Cómo se define? Yo pienso que lo primero que hay que hacer es ir al libro. La Biblia es el mayor manual de instrucciones para poder avanzar en la vida. ¿Cómo sé yo que la esposa de mi vecino no puede tener algo conmigo? Aparte de lo que yo tengo dentro de mí que Dios colocó de saber el bien y el mal, creo que la Biblia nos podría ayudar a identificar que la esposa de mi vecino no puede tener nada conmigo. ¿Qué son algunos principios como esos que podemos ayudar de hombre a hombre a que otros conozcan? ¿Qué otros principios? No codicias a la esposa de está vecino. el principio de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. De paso, la Biblia es bastante clara, indicando que cuando yo tengo sexo con una persona que no es mi esposa, peco contra mi propia alma. Es interesante cómo un acto carnal afecta la parte espiritual del ser humano. Así que no entres en la fornicación, el sexo antes del matrimonio. Te va a afectar espiritualmente. Okay. Yo creo que las pasiones y los deseos debemos tener en cuenta no solamente que me puedan dañar a mí, sino que puedan dañar a otra persona. Claro. Entonces, cuando me daña a mí o daña a otra persona, otra bandera roja. Mira, yo tengo amigos que me han dicho a mí, bueno, a mí me gusta salir con María, con Juanita y con Ramona. ¿Y cuál es el problema? Si las tres están claras de lo que está sucediendo. Eso por ese lado. ¿Qué le dices? Entonces, número uno, principio bíblico. O sea, si tú quieres recibir bendición en tu vida, aléjate del mal. Si quieres recibir bendición en tu vida. Va a llegar el día de mañana en que tú sabes que ninguna de las tres te va a traer bendición. En otra ocasión me decían, ¿qué hay de malo en que yo sea apasionado en comprarme vehículos costosos? Pero si tu vida está en torno al vehículo costoso y todo lo demás lo estás omitiendo, y cuando hablo omitir es omitir familia, omitir a Dios, omitir vida, omitir relaciones personales por estar enfocado en ese vehículo, es allí donde hay un problema. Ahí es donde está el problema. Y yo vi una ilustración súper interesante una vez, y es de que alguien tomó algunas 4 o 5 tazas de agua caliente para preparar té. Tomó un solo sobrecito de té y se dio la oportunidad de ilustrarlo de esta manera. Mientras que lo entraba y lo sacaba, lo compartió para las 5 tazas y se dio cuenta que ninguna de las 5 tazas dio un té puro, bueno, agradable de tomar. Y estaba ilustrando de tal manera o de misma manera cuando usted se divide en intereses nocivos en la vida o entre muchas mujeres o pasiones tantas, usted no tiene nada por seguro o especial. Y entonces, cuando la Biblia o el Evangelio nos invita a ser abstenos o de abstenernos, nos damos cuenta que nos está salvando grandemente de cosas nocivas que eventualmente al repetirlas se convierten en adicciones. Sí, Señor. Y el pasaje que citó César, de 1 Corintios 6:8, la primera parte de ese pasaje, César, dice, huí de la fornicación. Así que córrele. Claro. Apártate de eso, porque te daña el futuro, como esa ilustración muy adecuada. Y si me permites un segundo, porque eso es muy popular lo que dijo Emmanuel. Ellas saben lo que estoy haciendo. Ponte a pensar qué clase de muchachas son ellas. Para que ellas estén que acepten el hecho de que están saliendo con un hombre que se está acostando con otras 2, otras 3. ¿Qué tipo de muchachas son ellas? Y indica también qué tipo de hombre es él. O sea que nosotros atraemos a las personas de acuerdo a nuestro nivel emocional. ¿Qué tipo de, cuánto se valoran esos individuos para jugar ese tipo de juegos?
y hacer ese tipo de decisiones. Número uno. Se dañan. Y por el otro lado, él. De otro lado, la historia de que ellas no saben. O ella no sabe. O aquella no sabe y aquella no sabe. Pero si un hombre, si ha de ser realmente hombre, tiene que ser transparente, genuino. Y nosotros no podemos ser transparentes si andamos escondiéndonos de una o de la otra o de la otra. Así que de ambas partes estamos lastimándonos y estamos autodestruyéndonos. Súper. Esos buenos consejos de hombre a hombre. Tomen nota que esto está bueno. Pastor, yo quisiera agregar algo. Estamos hablando de pasiones y deseos, pero yo creo que estas pasiones y deseos tenemos que contextualizarla en dos mundos. Okay. Hay un mundo carnal y terrenal donde las pasiones y deseos se manifiestan de una manera. Hay un mundo espiritual donde hay pasiones y deseos también. Y yo creo que cuando empezamos a entender eso, podemos ir poniendo el cerco. Diga más. Porque cuando yo miro las pasiones y deseos desde una perspectiva espiritual, la vida cambia, se hace placentero, se hace seguro. En el mundo terrenal nada me garantiza que las cosas pueden ser seguras. ¿Y qué pudieran ser algunos ejemplos de terrenal y espiritual? Yo quiero comentar algo acerca de eso que me hizo acordar. En Ecuador yo estaba viviendo, predicando en uno y otro lugar, y en una de esas me llaman a una casa donde había una persona endemoniada. Cuando yo llego, era mi primera vez con un encuentro de tal magnitud, me arrodillé, oré antes de entrar a la casa con mi amigo, comenzamos a confesar los pecados que teníamos. Anyway, ahí no quería llegar. Lo cierto es que después que oramos con la persona durante mucho rato y cantando para que se le saliera lo que tenía, yo me fui, le entregamos una Biblia y le dijimos, lee el Salmo 23. Al otro día, yo pregunté que quién era la chica. Y me dice, no, lo que pasa es que ella es prostituta. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque de pronto la gente no se da cuenta que tus malas acciones lo que traen es maldición a tu vida y traen espíritus malos a tu vida. Entonces, cuando estás en el problema y es que creo en lo espiritual y digo, no, es que sí, verdad que es malo. Pero mientras estoy jugando con eso, no me doy cuenta y creo que todo está bien. Sí. Y cuando dice, en el plano espiritual, ¿qué sería bueno y de disfrute? ¿Qué sería posible? Bueno, bajo los principios bíblicos. La palabra dice, gózate con la mujer de tu juventud. ¿Verdad que sí? Así que date gusto. Con la que tienes. Con la que tienes, sí, conforme la bendición de Dios. Toma de tu propia fuente. Quiere decir, gózate. De todas cosas, Dios traerá juicio. Quiere decir, el principio es ser feliz conforme a los parámetros divinos que Dios te ha dispuesto. Exacto. Y también dice la Biblia, huye de las pasiones terrenales. Huye de las pasiones terrenales. La palabra de Dios dice en Filipenses, y esto nos va a ayudar con lo que tocaste, Florencio, de lo terrenal, lo espiritual y de cómo huir de lo que estamos dialogando. En Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdad, notemos en la diferencia, todo lo que es verdad, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Qué bello, qué hermoso. Así que eso nos ayuda a distinguir entre lo terrenal y espiritual, entre lo bueno y lo malo, porque huid de la fornicación, pero deleítate en la fuente de la linda juventud que te dio Dios, esa esposa, así que las pasiones se suelten ahí con ella. O sea que Dios te da la opción de poner tus pasiones en la manera correcta. Y eso te va a hacer bien. Y te va a traer gozo y alegría y salud. Sí, Señor. Y salud. Porque para mí es igual que un carro poderoso de carrera, que si tiene un cabellaje de más de 1000 caballos de fuerza, pero no tiene los frenos correctos y despega de una luz roja, o no está alineado las llantas del frente, vas a chocar. Sí. Por eso es que Dios nos dice, mira, dentro de este camino, frena en este momento, y así todo lo que es honesto, puro, de integridad, acércate a esto, pero huye de lo otro. Porque traes frenos de bicicleta y andas en un Ferrari y traes frenos de bicicleta. Eso es un peligro. Así que para antes de que la velocidad se te salga fuera de control. Una de las cosas que hay que tener cuidado en la actualidad es de este aparato. Puede ser una bendición, como puede ser el que
te traiga Una adicción. muchísimos males. Sí. ¿Por qué? Porque Sí, dentro señor. de él va a entrar el carro ese que estamos hablando, va a entrar la mujer del vecino, Acabar va a con entrar todo. el dinero. Todo lo que nosotros querramos puede entrar a través de este dispositivo. Sí, señor. Sí, señor. Entonces es allí Peligro. donde hay que ver, analizar qué es lo que nosotros pasamos viendo todo el día y de allí tomar una decisión. Sí, señor. Entonces, para ir resumiendo, estamos viendo que las pasiones y los deseos son buenos. Vienen de Dios. Dios lo da, pero dentro de algunos parámetros, dentro de alguna estructura que es noble, que es espiritual, que es bendecido. El Señor nos da eso. Pero si una persona se descarrió y chocó y la adicción te ha llevado a un punto destructivo, hay algunos puntos que quiero repasar con ustedes que han escuchado. Número 1, lo que escuché es aceptar. Oí la palabra aceptar. Así es. Aceptar que Reconocer. Reconocer. Número 2, buscar ayuda. Entonces acepta, reconoce, ayuda, busca ayuda. Y esa ayuda viene en forma de grupos pequeños, en un programa, un podcast como de hombre a hombre. Viene a través de, como vimos en El Hombre a la Calle, de la hermana que le ayudó, o la familia. Así que acepta, busca ayuda. También apartar. Escuché eso, apartar. Apártate del mal. Huye. Córrele al mal. Sí. Las tentaciones. No permita que te haga un nido en la cabeza. Así que apártate. También escuché aprende. En otras palabras, ¿por qué? ¿Por qué tienes este duelo? ¿Por qué tienes esta adicción? Sí. ¿Por qué estás entrando en estos caminos curioso. perversos? Sí. ¿Qué te está trayendo y por qué no tienes ese balance? Aprende lo que está ocurriendo aquí contigo. Y el paso final que vi, que era el quinto, es que me oí apartarte. Apártate otra vez. Pero vuelve al primero, porque es como un ciclo de sanamiento. Tienes que repetirlo. Seguir buscando ayuda. Seguir buscando parar. Te leo un texto rápidamente. Adelante, para los que están, sí, tenemos un los que tiempo. están totalmente capturados en una adicción. Dice la palabra, leo de Santiago 5:13. ¿Está alguno de vosotros adicto, afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo, adicto, esclavizado entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Yo he visto hombres Sí, Señor. totalmente adictos que han venido a buscar oración y hemos orado por él o por ella y han cambiado de una manera instantánea. Poder de Dios. El poder de Dios. En estos últimos segundos, de hombre a hombre, voy a pedir al pastor Sergio que ore por usted, Amén. para que el Señor le dé ese poder, esa libertad y que todos sus pecados queden perdonados. Y recuerde, los deseos y las pasiones son buenas dentro de los parámetros de la voluntad de Dios. Pero vamos a orar por usted, porque el Señor nos da victoria, como escuchamos de la palabra de Dios con el pastor César. Oramos. Bendito Padre Celestial, ¿cuántas veces lamentablemente hemos caminado en terreno encantado? Y hemos estado inocente o anestesiados sin saber nuestro interior y menos nuestro entorno. No fue hasta cuando nos fuimos tan lejos que nos dimos cuenta de qué tan atropellados o qué tan comprometido ha sido nuestro carácter en aquellas cosas que desenfrenadamente nos gustaron, pasaron a ser eventualmente lo del diario, pasaron a ser una costumbre, algo que nos poseía. En este instante, oh Dios, queremos orar por aquellos que nos están escuchando. Porque de una manera u otra, todos nosotros tenemos una dificultad, una debilidad. Y juntamente con el amigo que nos está escuchando, que tendrá su necesidad, y tú sabes muy bien cuál es la lucha que está librando, podamos buscar lo que dice la palabra de Dios en Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Porque cuando soy débil, en Él entonces fuerte soy. Buscamos de tu gracia, buscamos de tu Santo Espíritu, traer liberación a nuestra vida, perdona nuestros pecados y levántanos.
Levántanos a tu imagen y semejanza que desde el principio intencionaste en esta creación. Sí, sí. Gracias por tu amor y liberación en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. 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 Recuerda, el Señor te da la victoria y te dará los deseos de tu corazón. Gracias por acompañarnos de hombre a hombre